Buenos días. En esta oportunidad, hablar un poco de insuficiencia ovárica prematura y cuál es el tratamiento integral, si el manejo es hormonal y la posibilidad de no dar tratamiento hormonal a las pacientes con insuficiencia ovárica prematura, aunque la respuesta a la interrogante ya la sabemos de antemano. La esperanza de vida de la mujer ha ido en incremento. Entonces, si nosotros vemos acá, alrededor de 1850 la mujer vivía entre 47 y 48 años, pero conforme han transcurrido los años, la mujer se espera que para el 2050 llegue a tener una sobrevida y una esperanza de vida de más o menos 88 años. Pero si nosotros vemos esta línea punteada de acá, esta es la constante edad de la menopausia, que es 50 años en América Latina, más o menos 2. De tal manera de que hoy por hoy, cuando la mujer llega a su menopausia a los 50 años, tiene una tercera parte de su vida carente de la producción de hormonas. El problema principal es que cuando hablamos de falla ovárica prematura o de insuficiencia ovárica prematura, esta sucede antes de los 40 años, de tal manera de que la mujer va a pasar expuesta a un hipoestrogenismo durante un periodo de tiempo más prolongado, aproximadamente 10 años más de los que normalmente debería de suceder. Podemos ver cómo a medida que transcurren los años de la mujer, la cantidad y la calidad de los folículos y de los ovocitos va siendo totalmente diferente. Es decir, mientras con los años va disminuyendo la cantidad de folículos en esta línea negra continua, podemos ver cómo desde los 20 años comienza a incrementar la proporción de ovocitos de mala calidad, de tal manera de que cuando llegan los 38, 40 años de la mujer, es decir, aquella mujer que comienza a tener problemas de irregularidades menstruales, de amenorreas de 3, 4 meses, como síntoma clásico de una disminución en la calidad de los ovocitos, comienza también a presentarse una falla ovárica prematura. Comienzan entonces, si alrededor de los 50 años aparecen todos los síntomas clásicos de bochornos, irritabilidad, insomnio, depresión, agotamiento físico, agotamiento mental, amenorrea en el caso de la falla ovárica, también es importante destacar a largo plazo las consecuencias que trae este hipoestrogenismo y esta menopausia: enfermedad cardiovascular, osteoporosis, resequedad vaginal, alteraciones en su sistema génito-urinario y piel, y por supuesto todo esto se acrecenta cuando hay una insuficiencia ovárica prematura que sucede, como vemos acá abajo a la izquierda, alrededor de los 40 años o antes. De tal manera de que nos vamos a encontrar con una falla ovárica prematura que va en dos sentidos. O por un lado, con un agotamiento folicular, o bien con alteración de los mecanismos de maduración folicular. Generalmente cuando hablamos de alteración del mecanismo de la maduración folicular, va a ser aquella que va a tener alteraciones de tipo gonadotrópico, de tipo inmunológico, alteraciones enzimáticas. Pero por el lado de agotamiento folicular, que es propio de la edad de la mujer, podemos encontrar o una dotación insuficiente de folículos, propia de una disgenesia gonadal pura, por ejemplo, o bien una destrucción acelerada de los ovocitos, como lo mencionaban en la conferencia anterior, ocasionada por cualquiera de estas condiciones que presentamos en esta diapositiva. De tal manera de que insuficiencia ovárica prematura, dependiendo de los estudios revisados, es de más o menos 1 de cada 10 mujeres al final de su etapa reproductiva, con una condición transitoria de aproximadamente un 25%, en donde algunas de ellas generalmente pueden tener ovulaciones fortuitas y por supuesto tener la posibilidad de embarazarse. ¿Cuáles son las consecuencias que encontramos entonces en la insuficiencia ovárica prematura? Primero, todas aquellas alteraciones propias de la depresión y del hipoestrogenismo ocasionado en estas mujeres, comprometiendo primero su fertilidad y por supuesto el aparecimiento después
de toda la sintomatología climatérica, los síntomas vasomotores, los cambios de humor, la irritabilidad, la hipersensibilidad, la ansiedad, la depresión, el cansancio, el agotamiento físico, insomnio generalmente, pero también consecuencias de esto son la disminución de su apetito sexual, resequedad vaginal. Recordemos que el epitelio vaginal propio de las células superficiales es aquel estrógeno dependiente. Las células intermedias son progestágeno dependientes y por supuesto las células basales y parabasales son andrógeno dependientes. En esta etapa de la mujer, al haber hipoestrogenismo, no hay células superficiales, no hay producción de colágeno y hay una resequedad vaginal temprana. Pero importantemente hay que pensar en aquella mujer que siendo joven, 10 años más joven de lo que se presenta la menopausia, puede tener un incremento del riesgo cardiovascular y por supuesto de la consecuencia ósea más importante que es la osteoporosis, en donde aunado a esto hay que tomar en cuenta algunos factores importantes de riesgo de tipo neurológico, metabólico o cardiovascular, como lo pueden ser la enfermedad de Alzheimer o la hiperlipidemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia por alteración de las lipoproteínas de baja y de alta densidad, enfermedades isquémicas como consecuencia de esto. Cuando pensamos en el hipoestrogenismo en la falla ovárica prematura, por un lado tenemos que al no haber estrógenos hay una disminución en la producción de globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Como resultado hay un aumento de la testosterona libre, un aumento de los efectos androgénicos, específicamente encaminados a una alteración negativa de su perfil de lípidos. Por el otro lado, sabemos que los estrógenos son responsables de aumentar los niveles de óxido nítrico y de prostaciclina que producen vasodilatación normal para la mujer. Pero al disminuir los estrógenos hay una disminución del óxido nítrico, una disminución importante de prostaciclina, un aumento de la actividad de tromboxano, vasoconstricción, hipertensión arterial. Y por si fuera poco, en la luz del endotelio vascular hay una injuria vascular y hay una arteriosclerosis, condiciones todas que nos llevan a un incremento del riesgo cardiovascular a pesar de ser una mujer sumamente joven. Pero adicionalmente a esto tenemos que considerar que hay una alteración en su metabolismo, hay una ganancia de peso, hay un aumento de la resistencia a la insulina producto de esa ganancia de peso que trae como resultado también una alteración negativa del perfil de lípidos y todo esto aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta la posibilidad de hipertensión. De tal manera de que estamos hablando de jóvenes de entre 35 y 40 años que por este comportamiento hipoestrogénico tenemos como resultado, por un lado, ganancia de peso, por otro lado, aumento de la resistencia a la insulina, en tercer lugar, una alteración negativa del perfil de lípidos y por último, hipertensión arterial. Y si ustedes se fijan, estos cuatro componentes son los cuatro jinetes del apocalipsis de el síndrome metabólico en la mujer joven que aumenta su riesgo cardiovascular. De tal manera de que cuando pensamos en tratar esa falla ovárica prematura, el tratamiento va a depender, por un lado, del diagnóstico etiológico y por el otro lado, del deseo de gestación, en donde debemos de tener muy claro que las probabilidades de embarazo espontáneo, sin intervención, con insuficiencia ovárica prematura, pero con un cariotipo completamente normal, andan del orden de entre un 5 y un 15%, pero también tenemos que encaminar nuestro esfuerzo a si la mujer desea gestación o no la desea. Si desea un embarazo, entonces nos vamos por el tratamiento que va encaminado a inducir la ovulación. Pero si no desea embarazo, entonces nos vamos o a terapia hormonal o a anticoncepción. El problema es que el estudio WHI y las consecuencias del estudio WHI trajo como resultado que NAMS y la IMS en sus diferentes consensos advirtieran que la terapia hormonal es básicamente determinada para aquellas mujeres que
o tienen síntomas vasomotores o tienen atrofia urogenital, o aquella mujer en menopausia prematura o insuficiencia ovárica prematura a la que le debemos dar el soporte hormonal hasta la edad de los 50 años, y le pongo comillas y le pongo 2 rayitas abajo. NAMS, en su postulado del 2004, en su statement, mencionaba que la prescripción de productos que contienen estrógenos es válida para el tratamiento de los síntomas vasomotores relacionados con la menopausia, pero la mujer a estas alturas de su vida es una mujer que hay que manejar de una manera holística, de una manera integral, porque no solo es síntomas vasomotores, es corazón, es hueso, es cerebro, es piel, es tracto geniturinario. La IMS recomendaba el tratamiento estrogénico o la combinación de estrógeno-progestágeno para el alivio de la sintomatología de la menopausia, para la atrofia urogenital y para la prevención de osteoporosis. Pero de nuevo, nos enfrentamos con que 2 instituciones que se dedican al cuidado de la salud de la mujer nos frenan la utilización de la terapia hormonal. NAMS decía que se recomiendan las dosis más bajas y durante el tiempo necesario para la indicación, pero es que de nuevo la sintomatología vasomotora va a ser por corto tiempo, pero no podemos delimitar un periodo de tiempo corto a una mujer que va a estar expuesta a un hipoestrogenismo por más de 10 años de lo que normalmente sucede en una mujer en cuyo ambiente su menopausia llega alrededor de los 50 años. Y algo importante es que la IMS decía que los diferentes regímenes terapéuticos no tienen el mismo efecto metabólico y que tanto estrógenos como progestina se comportan de diferente manera y que no deberíamos de echarlas a todas en el mismo saco. Con todo y esto, el estudio de salud de las enfermeras con más de 70,000 mujeres durante más de 20 años de estudio determinó y concluyó que hay un 30% de reducción de riesgo cardiovascular en aquellas mujeres que utilizaron tempranamente la terapia hormonal en comparación con aquellas que no la usaron, con un riesgo relativo de 0.66 del estrógeno solo, que lejos de ser un riesgo absoluto se convierte en una protección. De tal forma que cuando tenemos insuficiencia ovárica prematura, si dejamos por un lado el deseo de la gestación, vamos a tener aquella mujer que o bien no tiene deseos de embarazo y que no tiene pareja o no tiene vida sexual, en donde la terapia hormonal de reemplazo se convierte en un aliado importante, preventivo y también curativo para toda la sintomatología climatérica. Pero si es aquella mujer que no desea embarazos y tiene pareja, una consejería anticonceptiva es importante de destacar. Y por supuesto, valorar todo aquel complemento no hormonal que no va en vez de la terapia hormonal, sino además de la terapia hormonal. Y por supuesto, estamos ante una entidad que disminuye las facultades orgánicas del eje hipotálamo hipófisis gonadal en la mujer joven, en donde el valor del apoyo psicológico es sumamente importante. De tal manera de que si la mujer no desea embarazo, la terapia de reemplazo es una buena alternativa, y cuando no desea embarazo, la anticoncepción se convierte en importante. De tal forma de que cuando hablamos de la terapia hormonal de la menopausia, de lo que antes se conocía como terapia de reposición hormonal, estamos hablando de que idealmente deberíamos de sugerir estrógenos naturales derivados del estradiol continuos con progestágenos, que puede ser idealmente progesterona natural micronizada en dosis de 100 miligramos o equivalentes como el acetato de medroxiprogesterona en concentraciones de 5 a 10 miligramos, cíclicos durante 10 días del día 15 al 24, cuando nosotros queremos proponer la presencia de sangrados periódicos, rítmicos, regulares. O bien cuando la mujer no quiere tener sangrado, entonces nos vamos por una terapia de estrógenos naturales con progesterona natural, pero de una manera continua.
haciendo énfasis en que el tratamiento en pacientes que están histerectomizadas y que tienen una insuficiencia ovárica prematura, el tratamiento ideal es aquel a base de la terapia transdérmica, porque por un lado no tenemos el primer paso hepático y por el otro lado no hay modificación de los factores de coagulación. Es importante destacar que por el hecho de la alteración del eje hipotálamo hipófisis gonadal en aquella mujer que tiene disminución de estrógenos, anovulación, no progesterona y no producción androgénica, estas mujeres que tienen déficit androgénico y que lo tienen manifiesto a través de su sintomatología, cuando sacamos valores y estos son inferiores a 15 nanogramos por decilitro de testosterona, idealmente deberíamos de sopesar las bondades de una terapia androgénica, en donde los anticonceptivos orales combinados juegan un papel importante. Y aquí hago énfasis en algo de la conversación que teníamos ayer de la anticoncepción en la terapia de la transición menopáusica, porque aquí estamos hablando de una joven que está con una falla ovárica muy temprana, pero que definitivamente necesita tratamiento hormonal sustitutivo, en donde el estradiol en dosis de 1.5 miligramos es importante y que por supuesto el valerato de estradiol también se puede utilizar siempre y cuando vaya de la mano de progestina para protección endometrial, en donde el acetato de nomegestrol es una muy buena progestina, o el dienogesta en régimen multifásico, dependiendo de cuál sea el comportamiento que nosotros querramos ver de esos sangrados cíclicos. Importante destacar nada más cuáles son los efectos clínicos de la progesterona en comparación con las progestinas utilizadas en anticoncepción, en donde todas tienen un efecto progestagénico, pero en donde no todas tienen un efecto antiandrogénico y en donde solo una tiene un efecto antimineralocorticoide, que es la drospirenona, y es importante destacar el cuidado que debemos de tener sobre el componente de la glándula suprarrenal en función de manejo de carbohidratos. Si comparamos la progesterona con el dienogest y con el acetato de nomegestrol, el comportamiento en su efecto clínico es muy parecido y en donde es importante utilizar cualquiera de estas dos progestinas cuando pensemos en anticoncepción, en aquellas mujeres en quienes estamos ya reemplazando dosis de 1.5 miligramos. Recordando que el equivalente para cuidar corazón, hueso, cerebro, piel, tracto geniturinario son 0.625 miligramos de estradiol, 1 miligramo de estradiol, 50 microgramos de estradiol transdérmico, 2 puffs de estradiol percutáneo. Y por supuesto, cuando usamos anticoncepción, la dosis que estamos utilizando es de 1.5 miligramos, en donde perfectamente va a ser una dosis que va a aliviar toda la sintomatología climatérica que gira en torno de esa insuficiencia ovárica prematura. Les recuerdo estas 3 diapositivas que mencionaba ayer, porque son mujeres que están entre los 35 y los 40 años, en donde la progestina, aparte del efecto protector del endometrio y adicionalmente de la protección anticonceptiva, nos permite a nivel de la glándula mamaria tener 3 aspectos a considerar: el acetato de nomegestrol, inhibiendo el sulfato de estrona, inhibiendo la enzima 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa del tipo 1, pero estimulando lo que es las sulfotransferasas, porque lo que busca realmente es una conversión rápida del estrógeno estradiol en la proliferación de la glándula mamaria. Buscamos que no haya tanta proliferación, sino mucho más apoptosis, lo que se traduce en una protección de la célula mamaria. Ojo, no estoy diciendo que este anticonceptivo protege contra cáncer de mama, pero sí disminuye esa proliferación endometrial, evitando que haya mucha y por supuesto que haya una mayor apoptosis, en donde definitivamente cuando hablamos del nomegestrol, disminuye la sulfatasa y la 17 beta hidroxiesteroide. ¿Esto en qué se traduce? En una disminución de la síntesis local de estradiol. Pero cuando hablamos de la sulfotransferasa, la aumenta. Y esta sulfotransferasa lo que hace es que el estradiol biológicamente inactivo lo aumenta.
y entonces hay menos proliferación endometrial. Y cuando hablamos del efecto sobre el endometrio, debemos de pensar en el índice uterotrópico, aquellas mujeres que potencialmente pueden en un momento determinado tener periodos de amenorrea o de hipermenorrea posterior a esa amenorrea, en donde el dienogest juega un papel importante porque es la progestina que tiene el efecto endometrial mucho más potente, con un índice uterotrópico mucho mejor. Importante destacar que existe la posibilidad de tratamiento no hormonal. Sin embargo, ojo, porque aquí estamos hablando de alternativas naturales que nos van a paliar la sintomatología. Pero es importante destacar que aquí, a la par de recomendar cambios en sus estilos de vida, con estilos de vida mucho más saludables, con el propósito de mantener un ejercicio adecuado, pero también una dieta rica en calcio, con una toma de sol adecuada que nos permita mantener niveles correctos de vitamina D para aquel equilibrio en la actividad del osteoblasto, osteoclasto en función de metabolismo del hueso, evitar tabaco, evitar sobrepeso, es decir, disminuir todos aquellos factores de riesgo cardiovascular y de riesgo de osteoporosis. Pero importante este comentario de la doctora Magda Durán, porque ella dice que en mujeres diagnosticadas con insuficiencia ovárica, cuanto antes se inicie el tratamiento hormonal, va a ser mucho mejor, y que se recomienda tomarlo hasta la edad más frecuente de la menopausia, que es alrededor de los 50 años. Paney coincide con ella porque dice que hay que evaluar anualmente, que idealmente hay que darlo hasta los 50 años y que hay que ir descontinuando paulatinamente con reducción de la dosis. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo lo vamos a utilizar? Cuando hablamos de la indicación y pensamos en el síndrome vasomotor y la sintomatología climatérica con atrofia urogenital, nosotros podemos pensar en 5 años o indefinida. El problema es que cuando pensamos en prevención de osteoporosis, cuando menos lo vamos a dar durante 10 años, pero cuando queremos cuidar el corazón de la mujer, debemos de pensar en utilizarlo a muy largo plazo, sin miedo y sin temor de la posibilidad de riesgo, porque si bien va a haber riesgo, debemos de sopesar siempre riesgo, beneficio, ventajas y desventajas. Agradezco mucho su tiempo, la invitación a participar en este magno evento y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta o comentario que pudieran hacer al respecto.